Bien, hemos visto cuál es el impacto que tiene este nuevo método de implementar, ¿no?, una renta básica combinado con un nuevo IRPF. Vemos que mejoran sustancialmente los indicadores de desigualdad y redistribución y vemos que esto tiene un coste para algunos contribuyentes. En el caso de la renta básica, digamos, el modelo que llamamos escenario base, que es esta renta básica pagada de manera igual a todos los adultos por valor de 7.471 euros al año y un 20% para los menores, que recordemos que era el umbral de riesgo de pobreza en el año 2010 para toda España, exceptuando la comunidad autónoma vasca y Navarra. Ahora vamos a ver si el coste que tiene esto para los perdedores, que en el caso de este modelo era aproximadamente de 34.000 millones de euros, vamos si esto es una cantidad muy alta o muy baja en relación a los impuestos que se pagan en España y comparado con otros países de Europa. Con datos de Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea, aquí lo que vemos es cuál es la recaudación de impuestos sobre el total del PIB en los países de la Unión Europea. ¿Dónde vemos a España? Pues la España la tenemos incluso por debajo, en el año 2011, por debajo de Grecia y Portugal, un 32,4%. Esto, en promedio, respecto al total de la Unión Europea, representaba unos 7 puntos menos que la media de la Unión Europea, cuando la renta media que tenía España en esos momentos era aproximadamente la media de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de que España, la presión fiscal, el total de impuestos que se pagaban en España era bastante inferior, muy inferior al que se pagaba en estos países. Esto es lo mismo, pero aplicado a dividiendo los tipos entre tipos sobre el consumo y tipos sobre el trabajo, ¿no?, para ver también si existen diferencias. Estos son datos del año 2012. Todos estos datos no han experimentado grandes variaciones hasta el 2015, que son los últimos datos que se tienen completos, pero nos pueden servir de referencia, ¿no?, también pues para ver la comparación. Por ejemplo, sobre los tipos de consumo vemos que España estaba hasta 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y hasta 5 puntos, ¿no?, por debajo de la zona euro. Si nos fijamos también en el tipo sobre el trabajo, pues estábamos entre 2,6 puntos debajo de la Unión Europea y hasta 5 puntos por debajo de la zona euro. Por lo tanto, la diferencia a nivel impositiva de España con la Unión Europea se refleja en general en todos los impuestos, no únicamente en el IRPF, sino también en los impuestos del consumo, como puede ser el IVA, los impuestos especiales, ¿no?, los impuestos ambientales, etcétera. Otra discusión es si nuestro nivel de impuestos, cuando hacemos aplicación directa, ¿no?, comparamos lo que pagan, ¿no?, pues una familia tipo con unos ingresos tipos en España comparado con otros países de la Unión Europea, si ya estamos pagando muchos impuestos. Este es el típico mensaje, ¿no?, que sale de según qué partidos o de según qué intelectuales o de según de qué voces académicas o de centros de pensamiento, ¿no?, que intentan defender lo que a nuestro entender es indefendible, ¿no?, que es que España, la presión fiscal es mucho más baja que en la Unión Europea y que por lo tanto solo una equiparación con la Unión Europea nos permitiría pagar esta renta básica que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, no? Pues aquí tenemos una serie, hasta 12 casos distintos, ¿no?, de diferentes situaciones familiares con ingresos distintos, ¿no?, desde la situación de un soltero que cobra el 67% del salario medio hasta la situación de una pareja sin hijos en donde los dos miembros de la pareja ganan el 100% del salario medio. La primera columna es el ingreso bruto, la segunda columna es el ingreso neto y la tercera columna es la carga fiscal que hay, ¿no?, subyacente a cada uno de estos ingresos. Y esto lo hemos hecho para tres territorios: el conjunto de la Unión Europea de los 28, la eurozona de los 19 países y España. Si nos fijamos, la carga fiscal en tanto por ciento siempre es mucho más inferior en España. Estamos hablando de diferencias que pueden llegar hasta 8 o 9%, ¿no?, 9 puntos sobre el total.
O sea que se ve claramente, ¿no?, que la imposición sobre el trabajo, porque esto estamos hablando de imposición directa sobre rentas salariales, es incluso mucho más baja en España que en la media de la Unión Europea, y para sueldos equivalentes. Y este es un ejemplo concreto de una comparativa de lo que pagaría en España una persona que cobrara el equivalente al salario mínimo interprofesional de Francia, el SMIC, con datos del año 2016. ¿Qué vemos? Que una persona en Francia ganando el equivalente al SMIC del 2016 pagaría unos impuestos del 22%. En España, con el mismo sueldo, pagaría el 16,6%. Y si lo pusiéramos en paridad de poder adquisitivo, porque el nivel de precios en Francia es un 16% más alto que en España, por lo tanto los sueldos en España son, o el salario mínimo en Francia equivale, ¿no?, a estos 15.000 euros, el tipo impositivo que se pagaría en España es 14,3%. Prácticamente 8 puntos menos que lo que se paga en Francia. ¿Cuál es la diferencia entre Francia y España? Pues que Francia tiene un sistema de estado del bienestar que, sin ser una renta básica, sí que tiene toda una serie de ayudas adicionales, ¿no?, como son lo que se llaman, ¿no?, las prestaciones familiares, ¿no?, por hijo a cargo, etcétera, que en España no hay. Pero claro, para pagar esto, obviamente, Francia, incluso en los salarios más bajos, que es el salario mínimo francés, pues tiene una imposición mucho más alta que la que tiene el mismo salario en España, ¿no?, entre 6 y 8 puntos en función de si consideramos o no la paridad del poder adquisitivo. Y en el grupo de columnas de más a la derecha, lo que vemos es cuál sería la situación con una renta básica como la que proponemos, ¿no?, para nuestro modelo, ¿no? Pues en el caso de España, cobrando una renta básica individual, el tipo sería del 12,9%, cobrando una renta básica familiar, el tipo sería del 3,4%, porque el tipo impositivo, en lugar de ser del 49%, sería del 39%, y con una renta básica en 3 tramos, en donde el primer tramo sería un 25% para los 3.000 primeros euros, el segundo tramo sería un 39% entre 3.000 y 70.000 euros, y el último tramo sería aproximadamente del 56%, el tipo impositivo sería del 0,4%. O sea, en cualquiera de las 3 situaciones, de las 3 simulaciones, el tipo sería incluso inferior al que se está pagando ahora, y mucho más bajo que el que se está pagando en Francia para el salario mínimo. Y recordemos, ¿no?, que el actual IRPF, y esto se ha mantenido a lo largo de toda la existencia del IRPF, tributan de manera diferente lo que es los rendimientos generales de los rendimientos del ahorro, ¿no? Por ejemplo, en el año 2010 había el tipo general se aplicaba, era entre el 24 y el 43%, mientras que los rendimientos del ahorro estaban entre el 19 y el 21%, o sea, había una diferencia de 22 puntos porcentuales. ¿Cuál es el problema? Pues que, si bien hay gente que puede pensar que el ahorro no deja de ser un rendimiento que se ha diferido en el tiempo, ¿no?, y que por lo tanto sería como gravar 2 veces el mismo rendimiento, para los grandes patrimonios esto no es así. Esto es un rendimiento nuevo. Cuando el señor Amancio Ortega cobra unos dividendos de su empresa, esto no corresponde al ahorro que ha obtenido, es los beneficios de la empresa que le han revertido. Porque él tiene que pagar un 23% y en cambio un ejecutivo de su compañía tiene que pagar el 43%, ¿no? Existe una gran desigualdad en este caso. Y esto es una ventaja que tienen los propios empresarios, que ellos mismos pueden decidir qué parte cobran como sueldo y qué parte cobran como dividendo, ¿no?, de la propia sociedad. Y por lo tanto, obviamente, si tú pagas mucho menos, decides cobrar en aquello que te implica un menor coste fiscal. Aquí se ve todavía más esto que estábamos explicando en la anterior diapositiva, ¿no? La renta media bruta de los asalariados se sitúa cerca a los 24.700 euros, mientras que los empresarios, que se supone que están en lo más alto de la cadena de producción y de decisión, ¿no?, y por lo tanto de riesgo y de retribución, están ingresando en promedio 20.275 euros anuales, ¿no?, un 17,7% menos que los asalariados. Pero claro, esto, cuando lo vemos a nivel de rendimientos del ahorro, resulta que los empresarios tienen en promedio rendimientos superiores del 45% respecto a los asalariados. O sea, quiere decir que por algún lado han generado más ingresos, ¿no? Pero, en cambio,
han tenido una mejora fiscal, ¿no? Un mejor tratamiento fiscal gracias a que estos ingresos les han venido por el lado del ahorro y no por el lado de la renta, ¿no? Lo cual no deja de ser una incongruencia grave porque pone una desigualdad a las rentas del trabajo. Bien, hemos visto cómo existen ganadores y perdedores y cómo la asimetría que existe actualmente en el IRPF, que lleva muchísimos años de esta manera, está generando realmente agravios entre sobre todo los trabajadores y los empresarios o rentistas, ¿no? Veamos ahora qué otras alternativas habría de financiación que no tuvieran que pasar exclusivamente, ¿no?, por que la renta básica se financiara a través del IRPF, que es verdad que sabemos que carga mucho sobre los trabajadores, aunque también hemos dicho que la reforma del IRPF pasaría por equiparar los mismos tramos, los mismos tipos impositivos de las rentas del capital o del ahorro y las rentas del trabajo. Y luego ya pasaremos a ver algunas simulaciones alternativas en donde también podemos ver qué resultados diferentes pueden haber en función de los parámetros que pongamos y otras condiciones.